Oye, ayer estaba en yoga, bueno, me encanta la sala. Pero la gente pero parecía que no, pero habían harto como yo iba en cuatro niñas de y el otro era la señora de y yo dije que se llama la cosa que se ¿quieren ver eso? Y yo dije ya, que de joven y me acerca ahora que está haciendo más y bueno pero me duele ayer no me desperté Felipe pensando que después no íbamos a no nos después me acordé y le dije a la llena qué preocupado pero aparece ser yo creo que ahí la gente se lo acaba. Pero no sabe la realidad de los trabajos de la gente. Hay gente que de verdad depende de su trabajo y le da miedo. 20, 25 personas igual en la misma cosa. Ya, bueno, que ya, pero la época última de correr de los lados. Buenos días, chicos. Espero que estén bien. Quería aprovechar el tiempo de descansar porque pudieron. ¿No? Y vamos a comenzar con la clase del día de hoy, que corresponde a desarrollo del sistema digestivo. Les sugiero que la presentación, por si acaso, si no la han descargado para que lo puedan hacer. Va a circular la lista y en el último módulo entonces se la entrega al profesor que va a estar con ustedes. Así que, ahí está la lista. Y nada. Ya, entonces como decíamos, vamos a partir en este bloque con otro sistema, es desarrollo digestivo, ¿sí? Y a lo que lo vamos a enfocar va a comprender cómo se desarrolla principalmente el tubo digestivo y las glándulas anexas que lo acompañan. Por lo tanto, en este esquema, es lo que vamos a estar viendo, que todo lo amarillo que estoy viendo ahí va a hacer referencia al desarrollo de las distintas funciones de este sistema digestivo, ¿sí? Entonces vamos a ver qué tejidos van a tener que interaccionar para poder formar, como decíamos, tubos y glándulas anexas, para poder entonces entender cómo llegan los distintos órganos a sus posiciones ya definitivas. ¿Qué es lo que hace el sistema digestivo? Hacer un resumen, ¿no es cierto?, cuáles son las funciones de este sistema y después vamos a entender, ¿no es cierto?, cómo se desarrolla y cuáles van a ser las características histológicas. Nos va a permitir hacer lo siguiente. El sistema digestivo, como dice ahí, se encarga del transporte de agua y alimentos que van a estar, ¿no es cierto?, siendo ingeridos a través del tubo digestivo. Pero además se encarga, como señalamos, de secreción de líquidos, también de electrolitos y enzimas digestivas que nos van a permitir procesar estos alimentos que consumimos, y también se encarga de la digestión y la absorción de los productos digeridos. Y por último, ¿no es cierto?, se encarga de la excreción de los detritos que no van a ser digeribles. Por lo tanto, esas van a ser las funciones principales de este sistema digestivo. ¿Quiénes componen este sistema digestivo? Vamos a ver que lo puedo dividir en dos grandes segmentos. Uno que corresponde al tubo y otro que va a corresponder a los anexos que acompañan, por lo tanto, al tubo digestivo.
Cuando hablo de tubo digestivo, comenzamos con lo que es la cavidad oral, posteriormente pasamos a la faringe, el esófago, el estómago, el intestino que se divide en intestino delgado y grueso, y por último lo que es el recto y el ano. Y de glándulas anexas vamos a considerar, como dice ahí, a las glándulas salivales, al hígado, al páncreas y a la vesícula biliar. Por lo tanto vamos a ver cómo se van a desarrollar los distintos elementos que van a componer al tubo y también como anexos que acompañan a este tubo. Uno de los componentes de la cavidad oral es la lengua. Entonces vamos a ver cómo se desarrolla este órgano que, cuando ustedes vean la histología, va a ser un órgano propiamente muscular. Va a estar formado por distintos tipos de músculos y también vamos a ver que tienen unas estructuras que sirven, ¿cierto?, para sensar los distintos sabores. Pero acá vamos a ver cómo se forma esta estructura, ¿no es cierto?, que es la lengua. Si nos fijamos acá en el esquema que está representado, si ustedes se fijan, estamos viendo ahí los arcos faringios, ¿sí? Y estamos viendo que cada arco faringio, por lo tanto, va a estar representado por un color distinto. Por lo tanto, ¿de dónde deriva la lengua? De distintos procesos que se van a formar a partir de los 4 arcos faringios. Si revisamos acá, el primer arco está representado por ese color morado, el segundo color rosado, tercero del color celeste y el cuarto arco faringio está representado por el color verde. Por lo tanto, a partir de estos arcos faringios se van a formar distintos procesos y estos procesos van a originar las distintas porciones que uno puede reconocer en la lengua. ¿Cuáles van a ser las estructuras que forman la lengua y cómo se llaman y de dónde derivan? Si ustedes se fijan, vamos a ver que a partir del primer arco vamos a tener que derivar 3 procesos. ¿Cuáles van a ser esos 3 procesos? Las prominencias linguales laterales, que son aquellas que están acá representadas de ese color rosado oscuro, pero también del primer arco va a derivar la prominencia lingual medial, en este caso es este triángulo de color más clarito, ¿ya? O también esa prominencia lingual medial recibe el nombre de tubérculo impar. Entonces, a partir de este primer arco faringio, tengo las prominencias linguales laterales, la prominencia lingual media, que también recibe el nombre de tubérculo impar. Y esas 3, ¿no es cierto?, estructuras derivan de este primer arco faringio. Ahora, el segundo arco también participa. Y vamos a ver entonces que a partir del segundo arco faringio va a derivar esta otra estructura que tengo acá, que recibe el nombre de cópula. Ahí, segundo arco, la cópula. Y vamos a ver que a partir del tercer y cuarto arco faringio, es decir, de esta estructura de color celeste y verde, se va a formar lo que vamos a reconocer como la eminencia linguofaringea. Entonces, ahí tengo la participación de estos 4 arcos faringios para formar la lengua. ¿Qué es lo que ocurre? Una vez que se diferenciaron estos procesos, a partir de los 4 arcos faringios, voy a tener lo siguiente. Voy a ver que los procesos linguales laterales van a cubrir el tubérculo impar, que también deriva del primer arco. Pero también vamos a ver que la cópula, que deriva del segundo arco faringio, queda cubierta por esta estructura que deriva del tercer arco faringio y cuarto arco faringio, que es la eminencia hipofaringea. Entonces, queda cubierta el tubérculo impar por los procesos linguales laterales, pero también va a quedar cubierto la cópula por el crecimiento de esta eminencia hipofaringea. Cuando ocurre eso, vamos a ver entonces que vamos a poder llegar a formar la lengua y voy a poder diferenciar 2 tercios anteriores y 1 tercio posterior. ¿Sí? Entre los 2 tercios anteriores y el tercio posterior, vamos a ver que hay un agujero. Y si ustedes se acuerdan, vimos que ese agujero permitía el descenso de una de las glándulas más importantes. ¿Cuál es esa glándula? La tiroides. ¿Y cómo se llama ese agujero? Agujero ciego. ¿Ya? Entonces vamos a ver que se forman estas 2 porciones de la lengua, entre ellas queda este agujero, como decíamos, que es el agujero ciego, y va a permitir el descenso de la glándula tiroides. Cuando ocurre, ¿no es cierto?, la función de esos procesos y que unos quedan, ¿no es cierto?, cubiertos por los otros, como decíamos, vamos a tener que cuando se forma completamente la lengua, van a estar los 2 tercios anteriores, el tercio posterior
como decíamos, está la presencia de este agujero que es el agujero ciego, y vamos a ver entonces que por ahí desciende la glándula tiroides. Separando los dos tercios anteriores del tercio posterior, una línea que tiene forma de B, que se llama surco terminal. Ahí entonces esa línea me indica la diferencia de origen entre los dos tercios anteriores y el tercio posterior. Por lo tanto, vamos a señalar, como veíamos en los esquemas anteriores, que los dos tercios anteriores de la lengua reciben el nombre de cuerpos. ¿Y de dónde se formaban? De aquellas estructuras entonces que se forman del primer arco faríngeo, de las prominencias linguales laterales y la medial, que también recibe el nombre de tubérculo hispano. Pero todo lo que es el tercio posterior, también llamado la raíz de la lengua, viene entonces de aquellos procesos que derivan del segundo, tercer y cuarto arco faríngeo. ¿Ya? ¿Qué es lo que veo acá? Estoy viendo la fotografía de la superficie dorsal de la lengua, en donde voy a ver que los dos tercios anteriores corresponden al cuerpo, está el tercio posterior y justo ahí el agujero ciego. ¿Sí? Entonces, así se va a formar la lengua a través de distintos procesos que se van a formar, por lo tanto, a partir de los distintos arcos faríngeos. Ahora, como las distintas porciones de la lengua derivan de los distintos arcos faringios, nosotros sabemos ya que los arcos faringios, cada uno de ellos tiene en su capa media una arteria, un cartílago y un nervio. ¿Se acuerdan? Y esos elementos, por lo tanto, van a formar distintas estructuras. Y acá en el caso de la lengua, vamos a ver que van a ser los encargados de inervar ciertas porciones, ya sea los dos tercios anteriores y el tercio posterior, y dar, ¿no es cierto?, la sensibilidad o permitir, ¿no es cierto?, esta otra propiedad sensorial que hace referencia al gusto o la propiedad motora, de poder mover la lengua. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vemos ahí? La propiedad sensitiva, es decir, el tacto de la lengua. Por ejemplo, yo puedo sentir si estoy comiendo pescado, si hay una espina me va a pinchar, ¿cierto? Voy a poder sentir esa espina que está ahí pasando, ¿no es cierto?, por este órgano muscular que es la lengua. ¿Cómo va a tratar esta actividad, ¿no es cierto?, sensitiva? Los dos tercios anteriores de la lengua, a través entonces de los elementos que derivan del primer arco faríngeo, van a estar inervados por el trigémino. Mientras que el tercio posterior de la lengua, como decíamos, se forma a partir del tercer arco faríngeo y cuarto, en este caso el tercer arco faríngeo en la parte posterior, su inervación queda dada por el glosofaríngeo. Y el piso de la lengua, por lo tanto, la inervación va a estar dada por el nervio que aparece en el cuarto arco faríngeo, que corresponde al nervio vago. Diferente lo sensorial, es decir, el gusto, porque yo les decía, cuando vean la histología de la lengua, en la histología de la lengua van a ver que existen unas estructuras específicas para nosotros poder, ¿no es cierto?, sensar este gusto, los distintos tipos de gusto. Los dos tercios anteriores están relacionados con aquel nervio que deriva del segundo arco, que corresponde a la cuerda del tímpano, y los tercios posteriores dependiendo del tercer arco el glosofaríngeo, del cuarto arco el vago. Mientras que la función motora es toda la musculatura, a partir de esa porción más distal del cuarto, que se corresponde por lo tanto al sexto, que corresponde entonces al hipuloso. ¿Sí? Por lo tanto, ahí tengo todas las funciones que va a tener esta lengua con los distintos nervios que derivan de cada uno de estos arcos faríngeos. ¿De dónde deriva la musculatura? De los somitos occipitales, de los 4 primeros somitos que se van a formar en este individuo. Y de ahí va a derivar entonces la musculatura, que como les contaba, hace, ¿no es cierto?, que este órgano que es la lengua sea un órgano muscular. Ahora, vimos cómo se desarrollaba la lengua, que es parte, como decíamos, de la cavidad oral, y ahora nos vamos a trasladar al desarrollo del tubo. Entonces, como siempre, ¿no es cierto?, hacemos el inicio del desarrollo de cada sistema con miembro trilaminar, en donde les puedo reconocer, como sabemos, la capa externa que es el exodermo, la capa media en color rojo que es el mesodermo y la capa interna que va a ser el endodermo. Cuando uno habla del desarrollo de este sistema digestivo, hace referencia a lo que veíamos en respiratorio. Hay una interacción, estas estructuras tubulares, igual que el sistema respiratorio. Por lo tanto, ¿qué capas deberían estar actuando para el desarrollo del tubo digestivo? El endodermo y mesodermo esplárnico. Ya nuevamente entonces aparece acá que
que la interacción entre esas dos capas, que va a ser endodermo y mesodermo esplásmico, me van a permitir a mí formar los distintos elementos que voy a ser capaz de encontrar en la pared de todo este tubo digestivo. Y que cuando ustedes analicen histología, hay una serie de cambios que van a ocurrir y que van a ser propios de cada segmento del tubo digestivo. Pero acá, ya no solo voy a tener la interacción del endodermo y el mesodermo esplásmico, sino que voy a necesitar que otro elemento también interactúe. Y ese elemento hace referencia a aquellas células que migran antes que se cierre el tubo. Por lo tanto, ¿van a ser qué células? Las células de la cresta neural. Por lo tanto, cuando yo hablo de desarrollo digestivo, ya no solo tengo dos capas, porque es lo típico que yo imagino cuando desarrollo un órgano, ¿cierto? Mesodermo, esplásmico, ¿cierto? Y endodermo. Acá se agrega el neuroectodermo. ¿A partir de quién? De, ¿no es cierto?, esta participación de las células de la cresta neural. ¿Ya? Entonces tengo que agregar ahora ese componente. Como habíamos visto en el respiratorio, ¿qué estructuras se desarrollan a partir del endodermo? ¿Qué cosa? El intestino primitivo, pero ¿qué elementos de la pared de este intestino? O lo que se desarrolla a partir de todo el respiratorio. ¿Qué tengo a partir del endodermo? Los epitelios, ¿cierto? Epitelio glandular, epitelio revestimiento. Y todos los otros elementos que vamos a ver acá, que nuevamente hay músculo, que van a haber, ¿no es cierto?, vasos sanguíneos, etcétera, todos esos otros elementos vienen del mesodermo esplásmico. Y lo que va a derivar de las células de la cresta neural son estructuras que se llaman plexos nerviosos. Ya, por lo tanto, acá, como decíamos, se agrega este otro componente que es el neuroectodermo para formar unas estructuras que son necesarias para, ¿no es cierto?, la contracción de la musculatura, que vamos a ver que forma parte de este tubo digestivo. ¿Sí? Entonces ahí tengo que hay una interacción, por lo tanto, entre el neuroectodermo a partir de las células de la cresta neural, mesodermo esplásmico y lo que es el endodermo. Ahora, como habíamos visto en respiratorio, ¿cierto?, todo este sistema que va a ser el sistema digestivo deriva de un tubo primitivo y que va a ser el intestino primitivo, que es todo lo que estoy viendo acá de color amarillo. Pero ese intestino primitivo, nosotros ya habíamos visto que se divide en tres porciones: un intestino anterior, un intestino medio y un intestino posterior. ¿Sí? Entonces, tengo esas divisiones y a partir de cada uno de estos segmentos de este intestino primitivo, vamos a ver que se forman las distintas partes del tubo digestivo, además de la formación de las glándulas anexas. ¿Ya? ¿Cuáles son los límites de cada una de las porciones de este intestino primitivo? Estamos viendo ahí la división, ¿no es cierto?, en intestino anterior, intestino medio e intestino posterior. ¿Cuáles son los límites de cada uno de ellos? Vamos a señalar que el intestino anterior va desde la región caudal de la faringe hasta el origen del esbozo hepático, el intestino medio de la porción caudal del esbozo hepático hasta el colon transverso, y el intestino posterior del tercio izquierdo del colon transverso hasta la membrana cloacal. Por lo tanto, esas van a ser las divisiones que yo tengo de todo este tubo, que es el intestino primitivo, y que lo logro dividir en estos tres segmentos: intestino anterior, intestino medio y posterior. Decíamos que es fácil reconocer el intestino medio cuando veamos desarrollo del respiratorio, porque está asociado a este anexo, al saco vitelino. ¿Sí? Entonces, lo que queda anterior a eso, el intestino anterior, y lo que queda hacia el lugar, el intestino posterior. Y vamos a tener que recordar que este tubo inicial va a quedar limitado desde la región cefálica hasta la región caudal por unas membranas, ¿se acuerdan? Hacia la región cefálica, donde está la boca, ¿cierto?, estomodeo, boca primitiva, tengo ¿qué membrana? Bucofaringea. Y hacia la región caudal de este embrión, la membrana cloacal. Y vamos a ver entonces que estas membranas, ¿no es cierto?, van a sufrir este proceso de apoptosis para permitir, por lo tanto, la dilución del líquido amniótico y la excreción de los desechos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando este embrión, ¿no es cierto?, comienza a diferenciar este intestino primitivo, vamos a ver que inicialmente, como veo acá en los distintos esquemas, hay una relación bastante importante y un mayor tamaño de este anexo que es el saco vitelino. Pero recuerden que
para nosotros el saco vitelino no es nuestra fuente de alimentación, a diferencia, por ejemplo, de lo que son las aves, porque nosotros nos organizamos formando una placenta. Por lo tanto, vean cómo el tamaño del saco vitelino cada vez va siendo más pequeño hasta desaparecer. Y también esto va a implicar que la relación con el saco vitelino sea mucho más pequeña a medida que nosotros avanzamos en el desarrollo, porque el embrión comienza a plegarse también. ¿Ya? Por lo tanto, ahí esta disminución de la relación que tiene el intestino medio con el saco vitelino está dada por esos dos motivos: el plegamiento del embrión y el saco vitelino para nosotros no tiene una función importante, ya que va a ser esa función adquirida por la placenta. ¿Ya? Por lo tanto, estos esquemas representan esa relación que va a tener, por lo tanto, este intestino medio con este anexo embrionario. ¿Qué es lo que uno comienza a ver? Como veíamos en el desarrollo respiratorio, a partir del intestino anterior se forma el divertículo posorrespiratorio. Vamos a ver que además van a formar las principales partes iniciales del tubo digestivo con las glándulas anexas que estoy viendo acá. Pero vamos a comenzar a observar, si yo comparo este individuo de 25 días al individuo que tiene acá 32 días, vamos a ver que existe una diferenciación en lo que yo voy a llamar el intestino medio. Si se fijan, inicialmente es una región, ¿no es cierto?, una única región asociada a este saco vitelino, pero después adquiere estas formas, como de horquilla o forma de C. ¿Qué es lo que va a pasar con ese intestino medio? Fíjense que rota, comienza entonces a plegarse una de sus ramas para poder originar los distintos derivados de ese intestino medio, además del desarrollo de las glándulas anexas. Fíjense ahí cómo va cambiando el tamaño del hígado, que vamos a ver que en algún minuto va a ser bastante considerable. ¿Ya? Por lo tanto, hay distintos procesos que van a estar dados, ¿no es cierto?, por el segmento del tubo digestivo que se forme y los distintos procesos que vamos a ir viendo que son necesarios. Ahora, ¿qué deriva de cada una de estas porciones? Que nosotros decíamos que este intestino primitivo lo puedo dividir en tres regiones: un intestino anterior, un intestino medio y un intestino posterior. Del intestino anterior, la faringe, el esófago, el estómago y solo la parte proximal del duodeno. Pero además, ¿no es cierto?, de este intestino anterior vamos a ver que se desarrollan las bolsas faringias, como veíamos las vías respiratorias, y cuando hago énfasis en el desarrollo del sistema digestivo, desarrollo esta glándula que es el hígado, el páncreas y la vesícula biliar. Es decir, estas glándulas que acompañan al tubo digestivo derivan de este intestino anterior. Ahora, ¿qué estructuras derivan del intestino medio? La parte distal del duodeno. Entonces, si ustedes se fijan, el duodeno tiene un doble origen: intestino anterior, intestino medio. También se va a desarrollar todo lo que es el yeyuno ilirio, el ciego, el apéndice vermiforme, el colon ascendente, pero también llego solo hasta la mitad craneal del colon transverso. Y del intestino posterior, la mitad caudal del colon transverso, el colon descendente, el recto y la parte superior del conducto anal. ¿Ya? Ahora, ¿qué estructuras van a irrigar a cada segmento de este intestino primitivo? El intestino anterior va a ser irrigado por el tronco celíaco, el intestino medio por la arteria mesentérica superior y el intestino posterior por la arteria mesentérica inferior. ¿Y por qué va a ser importante? Porque vamos a ver que en el caso del intestino medio, el giro que hace este intestino medio lo hace tomando como centro, como eje de rotación, la arteria mesentérica superior. ¿Sí? Ahora, sabemos entonces que hay una serie de factores que van a estar ahí presentes ya para que ocurra esta interacción entre el endodermo, el mesodermo plásmico y las células de la cresta neural que van a viajar para formar estas estructuras que les contaba que van a llevarse plexos. Entonces vamos a ver que si yo noto acá el desarrollo de este tubo digestivo con las distintas porciones, vamos a ver que existen una serie de moléculas que van a estar presentes en cada uno de los segmentos para que se forme y se logren diferenciar
los distintos elementos que van a estar dados por el intestino anterior, el intestino medio o el intestino posterior. ¿Ya? Entonces, hay una expresión de moléculas diferenciales que me van a permitir, por lo tanto, diferenciar las distintas partes de este sistema digestivo que derivan del intestino anterior medio o del intestino posterior. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Como también veíamos cuando señalábamos la formación, ¿cierto?, del sistema respiratorio. Acá lo que estoy viendo es un, ¿no es cierto?, esquema que hace relación a lo que va a ser la interacción entre el endodermo, que está pintado acá de color amarillo, y los mesodermos plásticos, que son las células que van a estar rodeando a este endodermo. A partir del endodermo, lo que se va a expresar va a ser sónico. Ahí, SHH. Y sónico, a lo largo de todo este, ¿no es cierto?, tubo digestivo, a partir de esa capa interna que es el endodermo, se va a relacionar entonces con distintas moléculas que van a estar siendo expresadas por el mesénquima. Y eso hace referencia a los genes Hox, que van a estar acá, en cada uno de los segmentos que me van a permitir diferenciar, por lo tanto, intestino medio, incluso acá el intestino posterior. ¿Sí? Entonces ahí hay una relación entre endodermo y mesodermos plásticos. Cuéntame. La única función de Sonic en el intestino primitivo, ese sector, es interaccionar con Hox. Sí, y de acuerdo al tipo de Hox que se exprese, va a ser el tipo de porción del intestino que se va a diferenciar. ¿Sí? Eso es lo que hace. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? Decíamos que a partir de los distintos segmentos, ¿cierto?, de este intestino anterior, medio y posterior, y vamos a diferenciar todo este sistema digestivo. Y esto lo van a ver con más detalle cuando vean la histología, pero para que entiendan cómo se configura la histología entonces del tubo digestivo, vamos a ver que al igual como vemos respiratorio, este órgano que va a ser tubular, yo puedo diferenciar su organización en capas, ¿cierto? Entonces, en esta zona voy a tener el lumen de ese tubo y voy a ver que puedo organizar los distintos elementos formando distintas capas. La primera de ellas va a ser una mucosa. Entonces, pegadito al lumen voy a tener una mucosa, que sabemos que toda mucosa tiene un epitelio, una lámina propia, que es el tejido conectivo que está asociado a ese epitelio. Pero acá, cuando yo hablo de tubo digestivo, en la mucosa se me agrega unas fibras musculares que se van a llamar capa muscular de la mucosa. Entonces, tengo acá una mucosa que va a tener esos tres elementos. Debajo de la mucosa, otra capa, que voy a llamar submucosa. Después de la submucosa, voy a tener una capa muscular. Y posteriormente de la capa muscular, una capa externa, que dependiendo del segmento en que yo me encuentre, puede ser una adventicia o puede ser una serosa. ¿Qué es lo que hay que considerar acá? Vamos a ver que la capa muscular, como dice ahí, vamos a ver que el músculo, y que puede ser de distinto tipo, ¿ya?, se organiza en dos direcciones principalmente. Hay entonces algunos segmentos en que la capa muscular tiene tres orientaciones de fibra. Pero lo importante acá es que en esas, ¿no es cierto?, regiones donde hay músculo, es decir, en la capa muscular propiamente tal, y donde tengo muscular acá, en la capa de la mucosa, tengo que tener elementos que me permitan la contracción de esa musculatura. Y ya les había comentado que para eso, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué pasaba? Decíamos que tengo muscular en la capa muscular propiamente tal, pero también tengo músculo en esta capa interna que llamo muscular de la mucosa. ¿Qué elemento me va a permitir a mí contraer estas fibras? ¿Ya? A partir de los plexos. ¿Ya? Entonces, vamos a ver que, como dice ahí, voy a poder encontrar plexos. Y van a ser dos plexos. Un plexo que se va a encontrar en la submucosa y un plexo que se va a encontrar en la propia capa muscular. Y ahí van a ver que tienen distintos nombres, pero para que tengan una organización del tubo. Por lo tanto, entonces necesito yo, a partir de esta diferenciación del intestino anterior, medio y posterior, llegar a formar estos elementos, ¿ya?, para formar la pared del tubo. Entonces vamos a ver lo siguiente. Decíamos entonces que a partir del intestino anterior se formaba el esófago, el estómago y la región proximal del duodeno. Pero se está
también sabemos que se forman a partir del intestino anterior las glándulas que acompañan al tubo. Entonces tengo que se desarrolla el hígado, se desarrolla el páncreas y se desarrolla la vesícula biliar. ¿Ya? Y ya habíamos visto cómo se desarrolla el esófago. ¿Qué ocurría para que se desarrollara el esófago? ¿Cuál es la historia ahí? Tengo en primer lugar lo amarillo, el intestino anterior, ¿cierto? A partir del intestino anterior, una evaginación, que era el divertículo respiratorio. Pero no me sirve que el digestivo se conecte con el respiratorio, por lo tanto tengo que separar ambos sistemas. ¿Y eso ocurría cómo? Ya necesito para que se forme el sistema, ¿no es cierto?, respiratorio, el ácido retinoico, pero acá ya formamos respiratorio a través del divertículo. ¿Pero qué debo hacer para separar el digestivo del respiratorio? ¿Ya? Había dos estructuras que llegaban hacia medial, pero ¿cómo se llaman estas estructuras? Los rebordes. Rebordes traqueosofágicos. ¿Y eso se hacía? Rebordes traqueosofágicos, porque van a estar separando tráquea del esófago. Los rebordes, ¿qué debe pasar con ellos? Se fusionan en la línea media y forman el tabique traqueosofágico. Eso lo hacía FGF10. FGF10 es lo que permitiera la ramificación. ¿Sí? Pero con el ácido retinoico. Claro, el ácido retinoico me permite que en esa zona se desarrolle el sistema respiratorio. Porque fíjate que vengo del intestino anterior. Entonces, si no hay ácido retinoico, no voy a tener desarrollo respiratorio. ¿Sí? Sí, diferenciación del intestino, pero solo para el sistema digestivo. ¿Ya? Entonces, fíjense como comentaba su compañero bastante bien, tengo que formar estructuras que logren separar respiratorio de digestivo. ¿Ya? Por lo tanto, justamente en el segmento que estamos, voy a tener que separar tráquea de esófago. Por lo tanto, a partir de la formación de estos rebordes traqueosofágicos, que derivan de qué capa? Mesodermo esplácnico, ¿cierto? Voy a formar estos rebordes traqueosofágicos que tienen que fusionarse en la línea media para poder formar, por lo tanto, el tabique traqueosofágico. Y así, por lo tanto, tengo esa división en esta primera región del tubo digestivo que va a ser el esófago. Logré separarlo entonces de esta primera porción del sistema respiratorio que es la tráquea a partir de la formación del tabique traqueosofágico. Ahora, el esófago, como decíamos, y todo el tubo digestivo tiene una mucosa, ¿cierto? Tiene una submucosa, una muscular y una adventicia serosa. ¿Qué es lo que va a ocurrir aquí? Cuando vemos el esófago, y lo que habíamos comentado anteriormente, a partir del endodermo siempre voy a diferenciar los epitelios. Entonces voy a ver que a partir del endodermo se va a formar el epitelio de revestimiento del esófago y también las glándulas, que van a estar presentes también en este segmento del tubo digestivo. A partir del mesodermo plásmico, ya voy a tener el músculo liso del segundo y el tercer tercio de este esófago. Pero acá hay una diferencia con el resto del tubo digestivo, porque en el esófago yo, además de encontrar músculo liso, voy a encontrar músculo estriado visceral. Pero ese músculo estriado visceral no deriva del mesodermo plásmico. Entonces vamos a ver que ese músculo estriado visceral que va a estar, ojo, en el primer y segundo tercio del esófago, deriva de otras estructuras. Y como dice ahí, deriva del mesénquima, del cuarto y sexto arco faríngeo. ¿Sí? Entonces, ojo, ya cuando vean la histología del esófago van a saber que hay no solo músculo liso, sino que hay estriado visceral. ¿Ya? Y el origen es distinto. El liso del plásmico, pero el estriado visceral del mesénquima de esos arcos farígeos en específico. Y como ya habíamos visto, todos los epitelios, tanto glandulares como de revestimiento, siempre se van a formar a partir del endodermo. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? También hay distintos factores, ¿no es cierto?, que me van a permitir lograr formar los elementos de las distintas capas. Entonces, fíjense que ahí Sonic va a estar presente en el epitelio para poder diferenciar este epitelio. Vemos que encuentro en el mesénquima para formar el tejido conectivo. Y en este caso, como dice ahí, MIR5 para diferenciar el músculo. Músculo liso y músculo estriado. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Vamos a ver que ocurre la proliferación del tejido mesenquimático y nuevamente este segmento que es el esófago en algún minuto no va a tener lumen. ¿Se acuerdan lo que ocurría con la laringe para formar las cuerdas vocales? Proliferaba el mesénquima y
estructura quedaba sin lumen, acá pasa lo mismo. Prolifera el mesénquima en esta región del esófago, luego va a ocurrir apoptosis y se vuelve a recanalizar el esófago para tener lumen. Y se van a diferenciar ya a partir del mesénquima, ¿cierto? Dado por la diferenciación del mesodermo plásmico de los otros tejidos que no son derivados del endodermo. Entonces, vamos a ver que se va a formar el tejido conectivo, que hace referencia a la lámina propia. Se van a diferenciar las fibras musculares, ya sea lisas, a partir del mesodermo plásmico, o las fibras musculares intraviscerales a partir del mesénquima de los arcos faringios, ¿cierto? Y el tejido conectivo de la adventicia o serosa, ¿ya? Por lo tanto, todos esos elementos, ¿no es cierto?, vamos a ver que se forman inicialmente a partir de una estructura que en algún minuto no tiene lumen, pero sí ya en la octava semana, como dice ahí, por apoptosis se vuelve a recanalizar. Estoy formando los distintos elementos de las capas que van a formar la pared del tubo digestivo en la semana 12. Y ya en la semana 34 tengo todos los elementos de la pared del tubo digestivo. ¿Sí? Y como bien dice ahí, tengo inicialmente este segmento que es el esófago, que tiene lumen, posteriormente por proliferación vuelve a perder el lumen, se obstruye, ¿cierto?, para que ocurra apoptosis, y una vez que ocurre la apoptosis, este segmento vuelve a tener lumen, vuelve a recanalizarse. La otra porción que deriva de este intestino anterior es el estómago. El estómago ya aparece en la cuarta semana. Vamos a ver que el estómago, como después van a ver en la anatomía, hay una diferencia en sus paredes, en el tamaño de sus paredes, y eso va a permitir diferenciar una curvatura mayor y una curvatura menor. Hay un cambio de posición porque este estómago, como dice ahí, va a rotar, ¿ya? Y la rotación del estómago lo hacen dos ejes, un eje longitudinal y un eje anterior-posterior. También vamos a ver después que el intestino rota, pero acá la rotación que hace el estómago es en 90 grados a favor de las manecillas del reloj, hacia la derecha, ¿no? Entonces, cuando vemos intestino es al revés, pero en el caso del estómago es una rotación en 90 grados a favor de las manecillas del reloj. Si nos fijamos, inicialmente tengo ahí el tubo digestivo con esta primera región que va a ser el intestino anterior, pero que me va a permitir una diferenciación por el crecimiento del tamaño de las paredes, y las flechitas acá de color amarillo me van a indicar que rota. Y como decíamos, acá la rotación entonces es en dos ejes, un longitudinal y un anteroposterior. ¿Qué es lo que vamos a ver? Hay un crecimiento diferencial de las paredes, por lo tanto, cuando ocurre ese crecimiento diferencial de las paredes, al día 56, yo ya voy a poder reconocer que en el estómago va a existir una curvatura menor y va a existir una curvatura mayor. Y como les contaba, el estómago rota, y la rotación que hace el estómago, ya en este eje longitudinal, va a ser entonces en 90 grados a favor de las manecillas del reloj, hacia la derecha. ¿Qué es lo que va a ocurrir con esta rotación y el crecimiento diferencial de las paredes que están formando este estómago? Vamos a ver que una vez que ocurre la rotación en 90 grados, como dice ahí, a favor de las manecillas del reloj, el lado izquierdo original va a formar el borde ventral del estómago. El lado derecho original va a formar el borde dorsal de este estómago. El borde ventral, que hace referencia a la curvatura menor, va a quedar hacia la derecha. El borde doral, que es la curvatura mayor, queda hacia la izquierda. Y el nervio vago, ya que va a estar inervando la pared del estómago, el izquierdo queda hacia la pared anterior y el vago derecho queda hacia la pared posterior. Y todo eso se explica por la rotación, que va a ser por lo tanto el estómago en esos dos ejes. ¿Qué es lo que ocurre cuando se acaba la rotación en 90 grados en estos dos ejes? La región craneal, donde se ubica el cardias, se mueve hacia la izquierda y hacia abajo, mientras que la región caudal, donde está el píloro, se mueve hacia la derecha y hacia arriba. Entonces uno lo comienza y lo puede observar entonces en este esquema que me da cuenta, como les contaba, vale la redundancia,
del crecimiento diferencial de la pared y de la rotación que hace el propio estómago. Cuéntame. Profe, ¿esa rotación está estimulada por alguno de los factores moleculares? Está dado por los factores moleculares, ¿sí? El conjunto. El conjunto completo, sí. Y vamos a ver después que como el estómago rota, va a llevar consigo también a la rotación del duodeno. Y como rota el duodeno, vamos a ver que se forma el páncreas. ¿Se acuerdan que cuando vimos el páncreas se fusionaban las diámetros? Todo va siendo una secuencia de eventos, ¿ya? Entonces, como bien decía su compañero, está dada también por toda esta interacción de los factores que van a estar en cada región del tubo digestivo. Si nos fijamos ahí, tengo un corte de este embrión, ¿cierto? Inicialmente, donde puedo ver ahí la formación del estómago y cómo va a estar relacionado con el resto de los otros órganos que se van a diferenciar, tanto del sistema digestivo como, ¿no es cierto?, de los otros sistemas que se están diferenciando al mismo tiempo. La otra porción que deriva del intestino anterior es el duodeno, pero acuérdense que no todo el duodeno, sino que solo la porción cefálica del duodeno. Entonces deriva del intestino anterior, pero también la porción caudal del duodeno se forma del intestino medio. Vamos a ver que como el, ¿no es cierto?, estómago hace esta rotación, va a hacer que este duodeno también rote, lo arrastra consigo, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver que como existe esta rotación causada por la rotación inicial del estómago, hace que el duodeno, ¿no es cierto?, se vuelva retroperitoneal en esa zona. ¿Sí? Y van a ver con detalle en anatomía, porque es un órgano retroperitoneal. Eso con respecto al intestino anterior. Ahora pasamos al intestino medio, por lo tanto, si nuevamente hacemos el listado de qué estructuras derivan del intestino medio, en este caso, la parte distal del duodeno, todo lo que es ileum e ileum, el ciego, el apéndice, el colon ascendente y solo cierta parte del colon transverso. ¿Qué es lo que veo ahí? Ya decíamos que se formó todo esto que veo acá, del intestino anterior. Por lo tanto, formé ¿qué cosa? ¿Qué segmento es ese? El esófago, el estómago y la porción proximal del duodeno. Y al final vamos a ver que también a partir de la porción de este intestino anterior se forma el páncreas y el hígado. Pero vamos a ver tu obra, después lo vamos a tener en glándulas. Y lo que me toca ver ahora es esto, el intestino medio. Cuando uno describe el intestino medio tiene una forma de horquilla o de U. Entonces vamos a ver que esta horquilla de que va a originar este intestino medio tiene una rama cefálica y tiene una rama caudal. Y entre las dos ramas, entre la rama cefálica y caudal, el conducto vitelino, o también llamado conducto ónfalo-mesentérico, que se va a relacionar con ¿qué cosa? Si se llama conducto vitelino, con el saco vitelino. Entonces, cuando veíamos en las primeras diapositivas que les decía que la relación que va a tener este intestino medio con el saco vitelino cada vez más pequeña, por el plegamiento y porque ya el saco vitelino no tiene una función importante para nosotros. ¿Cuál es el otro nombre? Conducto vitelino o ónfalo-mesentérico del cordón umbilical, del ombligo. ¿Ya? Entonces, ojo, tengo que tener en consideración esta estructura que va a estar ahí entre la rama cefálica y la rama caudal del intestino medio. Y yo les decía que también rota y que tomaba como rotación la irrigación que hay acá. ¿Qué irriga el intestino medio? Mesentérica superior. ¿Ya? Entonces, ahí tengo una vista general del inicio del desarrollo de este intestino medio. Tengo entonces esta horquilla que tiene una rama cefálica, una rama caudal y que tiene ahí en medio este conducto ya ónfalo-mesentérico vitelino. ¿Qué estructuras van a derivar ahora de cada una de las ramas? Entonces tengo lo siguiente. Vamos a ver entonces que la rama cefálica origina la porción distal del duodeno, origina el yeyuno y va a originar la parte superior del ileum. De la rama caudal, la porción inferior del ileum, el ciego y el apéndice, el colon ascendente y solo los dos tercios proximales del colon transverso. Entonces, esas estructuras derivan del intestino medio, pero cada una de una rama de esta horquilla. ¿Sí? Ahora, si veo este esquema, nuevamente tengo los derivados del intestino anterior, pero estoy viendo los derivados del intestino medio. Este intestino medio
forma de horquilla o de U, donde estoy viendo la rama cefálica, la rama caudal, ¿eso qué será? El conducto vitelino ófalo-mesentérico, mesentérica superior. Y va a rotar. ¿Ya? Entonces yo les adelantaba que rota, pero rota al contrario del estómago. Va a rotar en contra de las manecillas del reloj. Y la rotación total ahora son 270 grados, no 90, sino 270. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros veíamos cuando el semestre pasado veíamos en biología general que estaba, ¿no es cierto?, este individuo, estaba el cordón umbilical, hacia acá estaba la placenta, pero en algún minuto los órganos que están ocupando la cavidad abdominal se hacen demasiado grandes y no hay espacio suficiente para el desarrollo del digestivo. ¿Ya que se acuerda qué es lo que pasaba por él? Ya las asas intestinales, intestino medio, salen hacia el cordón umbilical. Y eso es normal, porque ya decíamos que el espacio es pequeño. Y ese espacio era pequeño, si se acuerdan, por el gran tamaño del queridito en ese periodo y por el desarrollo de los riñones, que también van a estar formando, tomando un espacio considerable en la cavidad abdominal. Por lo tanto, las asas intestinales salen hacia el cordón umbilical y eso es lo que se conoce como hernia umbilical fisiológica y que va desde la semana 6 a la 10. ¿Ya? Hasta ahí, ¿no es cierto?, considero la hernia umbilical fisiológica. Si hago un corte de ese cordón umbilical en esa semana donde está la hernia umbilical fisiológica, acuérdense que en el cordón umbilical tengo 3 vasos, ¿cierto?, 2 arterias y una vena, y todo lo amarillo que estoy viendo ahí corresponden a las asas intestinales, que salen entonces al cordón umbilical, pero ya, como dice ahí, en la semana 10, esas asas intestinales vuelven a la cavidad abdominal. ¿Ya? ¿Qué es lo que estoy viendo ahí? Nuevamente, fíjense un corte transversal de un embrión, en donde estoy viendo las distintas relaciones con los órganos que se están formando, pero este es el cordón umbilical. Y en el cordón umbilical, las asas intestinales formando parte de hernia umbilical fisiológica. ¿Sí? Ahora, mientras eso ocurre, que las asas intestinales por lo tanto van a estar en un periodo, ¿no es cierto?, fuera del intestino, formando parte del cordón umbilical, decíamos que, ¿cierto?, este intestino medio va a tener que rotar. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Si nos fijamos acá, tengo mi horquilla del intestino medio, la rama cefálica, conducto vitelino ófalo-mesentérico, la rama caudal y al centro la mesentérica superior. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Comienzan a rotar las ramas tomando como referencia a la arteria mesentérica superior. Pero además de rotar, vamos a notar que algo pasó con esa, pero que no pasa con esa otra rama. ¿Qué pasó ahí? Se pliega. La que se pliega es la rama cefálica. La rama caudal no se pliega. ¿Ya? Entonces fíjense que tengo acá inicialmente la posición de esa horquilla del intestino, ¿no es cierto?, medio, donde tengo la rama cefálica, color amarillo, mesentérica superior tomada como eje y la rama caudal, en este caso marcada de color rosado. Ocurre una primera rotación, 90 grados, contrario hacia las manecillas del reloj, es decir, hacia el lado izquierdo. Y comienzo, ¿no es cierto?, a tener este plegamiento de solo la rama cefálica y no de la rama caudal. Decíamos entonces que hay una primera rotación en 90 grados contra las manecillas del reloj, por lo tanto la rama craneal, la rama cefálica, ahora queda hacia la derecha. Pero vuelvo a tener otra rotación, porque decíamos acá que la rotación completa que hace el intestino medio son 270 grados. Entonces vuelvo a tener una segunda rotación nuevamente en 90 grados. Fíjense, ahí siempre tomo como referente, como eje de rotación, la mesentérica superior. Ahora acá está la rama caudal, acá está la rama cefálica. Y fíjense cómo se pliega solo la rama cefálica y no la rama caudal. ¿Sí? Fíjense que ya en esta 10ª semana completo la segunda rotación. Ya llevo 180 grados de rotación. ¿Y qué pasaba en esa 10ª semana?
Vuelven las asas intestinales ahora a la cavidad abdominal. Por lo tanto, mientras ocurre esta rotación completa de 270 grados, vuelven a ingresar las asas intestinales, es decir, cuando termina este segundo giro, las asas intestinales vuelven al interior. ¿Ya? Por lo tanto, ahí ya desaparece la hernia umbilical fisiológica. Y me falta la última rotación, que, ¿no es cierto?, con esta última rotación que también es en 90 grados completo, ¿no es cierto?, la rotación completa de 270 grados y esa última rotación, como dice ahí, ocurre en la semana 11. ¿Sí? Por lo tanto, al tener toda esta rotación completa, cada una en 90 grados, tengo ya la disposición de cada uno de los derivados de las distintas ramas de este intestino primitivo, ¿no es cierto?, ubicando la posición de cada uno de los segmentos del tubo digestivo. ¿Qué es lo que ocurre en el periodo tardío? Lo que ocurre es el descenso del ciego en posición adulta en el cuadrante inferior derecho, pero todas las otras estructuras ya estaban dispuestas con esta rotación y el término de esta hernia umbilical fisiológica. Entonces, si vemos ahí la rama cefálica de la asa primitiva da origen a la erupción caudal del duodeno, a todo lo que es el yurno y la raíz del ilium, mientras que lo que tengo ahí anotado de color rojo es la rama caudal de esta asa primitiva del intestino medio, que forma la porción terminal del ilium, lo que es el ciego, el apéndice, el colon ascendente, pero solo los 2 tercios proximales del colon transverso. Y todo el resto, por lo tanto, ahora va a derivar de la última porción de este intestino primitivo, que es el intestino posterior. Entonces, ¿qué deriva del intestino posterior? El tercio izquierdo o el tercio distal del colon transverso, todo el colon descendente, el colon sigmoide, el recto y la parte superior del conducto anal. Y también, cuando vamos a ver urinario, la parte del epitelio de la vejiga urinaria y de la uretra. Pero si me voy al digestivo, esto nos da la parte superior del conducto anal. Cuando uno ve el desarrollo de este sistema digestivo, nosotros siempre hemos hablado de que existe una membrana cloacal y que existe una estructura en común para el sistema digestivo y urinario que se llama cloaca, ¿cierto? Ahí está, la cloaca. Pero tenemos que separar, nosotros no tenemos una cloaca, nosotros nuestros desechos urinarios y digestivos, ¿no es cierto?, salen al exterior por conductos separados. Por lo tanto, esa cloaca tengo que dividirla. Y para eso tengo que formar algo que la divida. Y formaré un tabique, ¿verdad? Entonces, para la división de la cloaca, como estoy viendo acá, tengo que formar eso que tengo ahí. Un tabique, que lo voy a llamar tabique urorectal. Por lo tanto, a partir de la formación de ese tabique urorectal voy a ser capaz de dividir la cloaca y voy a poder entonces separar ya a esta cloaca en una porción, ¿no es cierto?, que sea digestiva y urinaria. ¿De dónde vendrá el tabique urorectal? ¿De dónde se les ocurre? ¿Tejido embrionario? Mesodermo plástico. Nuevamente ahí aparece el mesodermo plástico para formar este tabique que divide la cloaca y ese tabique, por lo tanto, lo llamo tabique urorectal. Tengo la formación del tabique urorectal hasta que es capaz de dividir a esta cloaca en lo que va a ser urinario, ahí en lo que va a ser la vejiga urinaria que va a derivar de esta estructura que es el seno urogenital, y lo que va a ser digestivo en ya las porciones más caudales ya de este sistema digestivo que va a ser el recto y el ano. Ya, por lo tanto, tengo la presencia de ese tabique urorectal. Ya no tengo cloaca, sino que aparece ahí, como dice ahí, el tabique urorectal, y como vemos ya formado completamente en la semana 8 del desarrollo. ¿Sí? Lo mismo acá, tengo ahí todavía la presencia de la cloaca, donde desemboca urinario y digestivo en conjunto. Para separarlos tengo que proliferar ese mesoderma esplácnico para formar un tabique que se llama tabique urorectal y que me separa ese tabique urorectal en lo que va a ser urinario de digestivo. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Voy a tener que las últimas porciones de este sistema digestivo, ¿cierto?, es el recto y el ano. Vamos a ver que hay una transición ahí, ya, entre lo que va a ser recto y ano,
y lo que lo marca es una estructura que se llama línea pectina, que está ahí con LE, línea pectina. Y es porque el origen, como decía ahí, de la porción inicial del conducto anal es el intestino posterior. Pero la otra porción, ya la porción del ano, propiamente está la última porción del tubo digestivo, por donde se excreta todo lo que no es, ¿no es cierto?, nutrientes, es a partir del ectodermo. ¿Ya? Por lo tanto, ahí hay una separación entre estas últimas porciones del sistema digestivo, en donde marca la diferencia de origen embrionario la línea pectina. La porción, ¿no es cierto?, de este conducto anal va a derivar del intestino posterior, pero lo que va a corresponder ya al ano propiamente tal, deriva del ectodermo. ¿Sí? Entonces esa es la diferencia. Vimos tubo, y lo que nos toca ver ahora es algo bastante cortito, que son las glándulas anesas. Glándulas anesas, que no voy a hablar de glándulas salivares porque lo van a ver con más detalle cuando vean histología y cavidad oral propiamente tal. Me voy a referir al desarrollo de principalmente lo que es hígado y páncreas. ¿Cómo se desarrolla el hígado? ¿De qué porción del intestino primitivo? Anterior. Entonces todas las glándulas, que en este caso vamos a llamar como hígado y páncreas, intestino anterior. ¿Qué es lo que vamos a ver? El hígado se comienza a formar bastante temprano, como dice ahí, a mitad de la tercera semana del desarrollo, en donde nuevamente, ¿qué capas embrionarias van a interaccionar? Endodermo y mesodermo plásmico. ¿Ya? Endodermo. A partir del endodermo se van a desarrollar las células propias del hígado, que son los... ¿Cómo se llaman las células del hígado? Hepatocitos. ¿Ya? Entonces se van a desarrollar los hepatocitos que se van a disponer en cordones. Cordones de hepatocitos. También se desarrolla el epitelio de la vesícula biliar, el epitelio del colédoco y todo el resto de tejido que va a formar parte de esta glándula, como siempre, derivan del mesodermo plásmico. Pero acá, del mesodermo plásmico, que forma una estructura que veíamos cuando se dividían las cavidades. Una estructura que se llama septum transverso. ¿Y formaba parte de qué cosa? Lo que separa tórax del abdomen del diafragma. ¿Ya? Entonces acá, esta parte del diafragma que se va a diferenciar, y lo voy a denominar septum transverso, que se diferencia a partir del mesodermo plásmico, se va a interactuar con el endodermo para formar el hígado. ¿Sí? ¿Qué estructuras derivan de este septum transverso que se forma a partir del mesodermo plásmico? Las células hematopoyéticas. Y vamos a ver que el hígado inicialmente tiene un tamaño gigante por esta función hematopoyética que tiene. Y que al final, ¿no es cierto?, la va a adquirir la médula ósea roja. Las células de Kupffer, que van a ser los macrófagos propios del hígado, y también el tejido conectivo. Ya cuando vean histología van a ver que hay tejido conectivo, hay vasos sanguíneos, etc. Pero acá las células hematopoyéticas y las células de Kupffer, que son los macrófagos propios del hígado, al igual que, como decíamos, el tejido conectivo, derivan de este mesodermo plásmico. ¿Qué funciones tiene el hígado? La producción de la bilis comienza en la 12ª semana del desarrollo. Esta función bastante especial que tiene es la apopoiesis, ¿no es cierto? Se desarrolla al inicio de la 6ª semana. En la 10ª semana, el tamaño del hígado representa el 10% del peso corporal y va a disminuir el tamaño del hígado progresivamente en los últimos meses de vida uterina, ya que, como les contaba, la función hematopoyética ya la adquiere la médula, ¿no es cierto?, ósea roja. Al momento del nacimiento solo se van a encontrar unos pocos islotes hematopoyéticos que quedan en ciertas partes, ¿no es cierto?, bastante específicas. Si veo ahí cómo va cambiando el tamaño del hígado, hacia acá está el desarrollo del pulmón, ¿cierto? Y vamos a ver que el hígado en este minuto es eso, bastante pequeñito. Pero fíjense que cuando adquiere esta función hematopoyética, ese es el tamaño del hígado, gigante. Y después nuevamente vuelve a disminuir su tamaño porque la función hematopoyética la adquiere la médula. ¿Sí? Entonces fíjense cómo cambia el tamaño y, como decíamos en la diapositiva anterior,
en la 10ª semana representa el 10% del peso de este individuo. Gigante. ¿Ya? Sí, lo veo ya en una forma, ¿no es cierto?, panorámica. Vamos a ver el tamaño. Fíjense en la semana 17, en la semana 20, lo que representa, ¿no es cierto?, el tamaño del hígado en desarrollo de este individuo. Y ya algo habíamos visto de páncreas cuando habíamos visto endocrino, por lo tanto nuevamente tengo ahí intestino anterior, se desarrolló en este caso estómago, tengo la porción cefálica del duodeno y a partir entonces de este intestino anterior voy a formar el páncreas. Si nos acordamos de cómo se formaba el páncreas, tenía dos yemas, una yema pancreática ventral y una yema pancreática dorsal. ¿Qué ocurría con esas yemas? Van a tener que fusionarse, ¿cierto? Por lo tanto, ya habíamos visto que existe una rotación del estómago. Esa rotación del estómago, que es 90 grados a favor de las manecillas del reloj, lleva consigo también la rotación de la porción proximal del duodeno. Por lo tanto, con esa rotación proximal del duodeno, lo que hace es que ya en la 7ª semana, la yema pancreática dorsal con la yema pancreática ventral se fusionen y formen el páncreas. ¿Sí? Ahora, ¿qué estructuras derivadas de cada una de las yemas? También lo habíamos visto anteriormente, de la yema pancreática ventral, la apófisis, la cabeza y la mayor parte del conducto pancreático principal, mientras que la yema pancreática dorsal, que es la más grande, el cuerpo, la cola y todo el conducto pancreático accesorio. ¿Sí? Me perdí, entonces solamente rota la yema pancreática ventral. Para poder fusionarse con la dorsal. ¿Sí? A favor de la manecilla, ¿no? 90 grados. Sí, a favor de las manecillas. Y como siempre, ¿no es cierto? Si estas estructuras y estos procesos no salen de la manera que uno espere que corresponde, vamos a tener distintas anomalías del desarrollo. Y si ustedes se fijan, también nosotros ya habíamos visto parte de lo que corresponde, ¿cierto?, a estas uniones que no corresponden, que corresponden a las fístulas, o acuérdense que si no hay recanalización del esófago, ¿cierto?, existe esta atresia esofágica, por lo tanto no hay lumen y el contenido, ¿no es cierto?, no puede pasar a través de este esófago. Y decíamos entonces que dependiendo los distintos tipos de fístula que uno vea, van a ser las distintas consecuencias que puede tener en este individuo. ¿Sí? Estenosis del píloro, acuérdense que vamos a ver que en la porción, ¿no es cierto?, más caudal del estómago va a existir este esfínter que es el píloro y muchas veces no se relaja y está en esta estenosis pilórica. Atresia esofágica, que decíamos que cuando no ocurre la recanalización del esófago, por lo tanto voy a tener este lumen que va a estar ocupado, ¿no es cierto?, y ya el contenido que viene por este segmento del digestivo no va a poder, ¿no es cierto?, seguir su camino. ¿Ya? Pero también decíamos que está la hernia umbilical fisiológica, pero a veces las asas intestinales no vuelven a la cavidad abdominal y se quedan fuera. Cuando ocurre eso, después de la 10ª semana del desarrollo, estamos en presencia de lo que se conoce como ósfaloceles. ¿Y qué es lo que implica los ósfaloceles? Que las asas intestinales se quedaron fuera de la cavidad abdominal, ahí formando parte del cordón umbilical, pero la diferencia con lo que vamos a ver posteriormente es que las asas intestinales quedan recubiertas por la membrana amniótica, que es la membrana que va a estar recubriendo entonces a este cordón umbilical. ¿Sí? Entonces, ósfaloceles, las asas intestinales no vuelven ya a la cavidad abdominal y, ¿no es cierto?, sabemos que ese retorno debe ser en la 10ª semana. Si no ocurre, estamos en presencia de esta anomalía del desarrollo. Cuéntame. ¿Es compatible con la vida? Sí, se puede operar. Pero también voy a ver que hay otra anomalía del desarrollo que va a tener también asas intestinales fuera de la cavidad abdominal, y esa anomalía del desarrollo se llama gastrosquisis. ¿Cuál es la diferencia? Si nosotros nos fijamos acá, el contenido ya no solo son asas intestinales, sino que pueden ser, como estoy viendo ahí, parte del hígado. ¿Sí? Y las estructuras que quedan fuera no quedan cubiertas por la membrana amniótica. ¿Qué es lo que ocurre acá? Cuando uno habla de gastrosquisis,
hay un defecto en el desarrollo de la pared muscular. ¿Ya? Entonces ya no es que las asas intestinales que debieran progresarse se quedaron fuera, sino que acá hay, ¿no es cierto?, una anomalía del desarrollo de la pared muscular de la región abdominal que me va a permitir la salida de asas intestinales y todo lo que esté en esa región. ¿Ya? Y como no queda cubierta por nada, ¿ya?, lo más probable es que las estructuras que quedan fuera se contaminan rápidamente. Y ahí me va a explicar un proceso séptico y lo más probable es que este individuo no llegue a sobrevivir. ¿Sí? Ahora, hablábamos entonces que el intestino medio, las dos horquillas, estaban, ¿no es cierto?, relacionadas por una estructura que quedaba al centro, y eso se llamaba conducto vitelino o ónfalo-mesentérico. ¿Qué es lo que debe ocurrir con ese conducto vitelino o ónfalo-mesentérico? Debe, ¿no es cierto?, obliterarse, debe dejar de tener lumen y al final va a formar un ligamento. Pero en algunos casos vamos a ver que existe la formación de un divertículo, es decir, esa estructura queda dilatada, o puede que se forme un quiste, o puede que tenga una conexión directa con la región del ombligo. ¿Sí? Entonces, hay fallas en la desaparición de este conducto ónfalo-mesentérico vitelino que está ahí al medio de las dos horquillas de este intestino, ¿no es cierto?, que llama intestino medio. Estas estructuras, las dos primeras, no causan problemas, pero sí vamos a tener que existe un signo, una sintomatología en este individuo. ¿Qué se les ocurre que puede ocurrir en esta fístula umbilical vitelina? ¿Qué será esto del intestino? El conducto vitelino, ombligo. ¿Qué pasará ahí? Como si tuviera una columna. Ya, voy a ver que este individuo, en la región del ombligo, va a tener contenido intestinal. Ese es. Entonces voy a ver que el ombligo, ¿no es cierto?, va a tener ahí este contenido intestinal. ¿Por qué? Porque existe, ¿no es cierto?, una continuidad del intestino a través de ese conducto vitelino ónfalo-mesentérico que no se cerró. ¿Sí? También, lo otro que puede ocurrir es que la membrana cloacal, ¿cierto?, no ocurra apoptosis. Y vamos a tener ahí que existe esta anomalía, que sí ocurre, ¿no es cierto?, se desarrolla en cirugía, que es el ano imperforado, ¿no? Por lo tanto, ahí no hubo apoptosis de la membrana cloacal y no tengo, ¿no es cierto?, este lumen que necesita el ano, ¿no es cierto?, para poder vaciar todo el contenido. También, otra anomalía del desarrollo que ocurre es lo que se conoce como megacolon congénito, o como dice ahí, enfermedad de Hirschsprung. ¿Qué es lo que ocurrió acá? Como sintomatología, ¿no es cierto?, este individuo, lo que voy a poder observar, y como que el signo patognomónico clásico de este megacolon congénito, es una distensión abdominal bastante considerable. ¿Y eso por qué? Porque el contenido intestinal no es capaz de seguir su camino. Entonces vamos a tener una dilatación en el colon. Y eso se debe a que, como habíamos visto, en la pared del tubo digestivo hay musculatura. Y esa musculatura tiene que ser inervada, ¿no es cierto?, para que pueda contraerse. ¿Y yo necesitaba qué cosas para que se contrayera la musculatura del tubo? Plexos. ¿Y esos plexos derivaban de quién? De las células de la cresta neural. Por lo tanto, cuando no ocurre esa migración de células de la cresta neural hacia el tubo digestivo para poder formar los plexos, ¿cierto?, voy a tener esta anomalía del desarrollo que se conoce como megacolon congénito. ¿Sí? Entonces, su causa es la no migración de estas células de la cresta neural para formar los plexos que van a encontrarse en la submucosa o en la propia capa muscular. ¿Ya? Y también pueden existir conexiones, ¿no es cierto?, comunicaciones que no son las adecuadas entre los distintos segmentos del intestino posterior. Entonces puedo tener una fístula, es decir, una comunicación entre el ano y el peritoneo, entre el recto y la vagina, entre el recto y la uretra, o entre el recto y la vejiga. ¿No? Entonces, también ahí, dependiendo, ¿no es cierto?, de qué estructuras yo quiera separar,
esta cloaca con el cavículo rectal puede que no se separe completo, puede que se formen, como decíamos, estas fístulas que son uniones que no corresponden y que pueden ser de distinto tipo, como estamos viendo ahora. ¿Sí? Y eso es lo que les tenía aquí a mostrar el día de hoy, chicos. Nos vemos entonces. Si hay preguntas o consultas, ahí me las hacen saber. ¿Ya? Cuéntame. Es como con respecto al laboratorio, pero Cuéntame. tenemos que estar con el virus respiratorio. No, para el laboratorio lo que se les va a preguntar es solo esto. No vamos a hacer el laboratorio de embrio. Embrio queda solo para teórico. ¿Sí? Solamente para teórico y en la guitarra que solo se va a preguntar. No, si no hay prácticos de embrio, no podemos preguntarles. ¿Sí? Solo esto. Ahí está la explicación. Gracias. Entonces, la cresta, o sea, la rama cefálica es la única que se pliega. Ambas rotan, obvio, pero la única que se pliega es la cefálica. Ya, ¿Sí? ya es. Ahora, cuando teníamos faloceles, los órganos quedaban fuera de la cavidad abdominal, Ojo, los celes, pero recubiertos por las membranas. claro, pero quedan en la región de en cambio, la gastritis, toda la región del abdomen no quedan cubiertas. ¿Y por qué se va? Porque se desarrolló una aparición genética de esa. ¿Cómo se llamaba la membrana que recubría los órganos? La membrana Ah, muy bien. Muchas gracias. Pero tú cuando estés en la clase... Pero trae Pero al final lo quieres para atrás. Pero mira,